7:41, Francisco Denis, diputado de Podemos, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué le parece el titular que hoy recoge el periódico El País? La subida de las pensiones es puntual y no se van a vincular al IPC. Román Escolano, ministro de Economía, Industria y Competitividad. Me parece una burla a todas las personas que llevan manifestándose hace bastante tiempo. Me parece una burla a las ilusiones que se desplegaron hace, cuando el Partido Nacionalista Vasco propuso un aumento para las pensiones, ¿no?, en el tramo inferior del 3%. Me parece bastante desesperante, porque hay gente que está viviendo con 300 y poquitos euros, ¿no? 360, 160 y pico euros, y es una desgracia. Y sobre todo para las personas que están muy en las puertas de la jubilación, pues no me parece que sea nada esperanzador. Es una mala noticia. De todas formas, es una mala noticia, pero por una parte se agradece la sinceridad para que la gente, y sobre todo los pensionistas que están movilizándose, entiendan que queda claro que es la subida conforme al IPC para el presente año 2019 es una medida coyuntural, una medida que llega ahora. De todas formas, creo que estamos todavía en periodo de debate, ¿no? Me parece que depende también de los equilibrios parlamentarios. Me parece que es una posibilidad para que la gente siga pensando que se puede alcanzar, ¿no? Depende de los equilibrios políticos y de que la gente, los pensionistas, sigan movilizándose, porque está claro que es necesario poner esto sobre el tablero. La única manera de ponerlo sobre el tablero es que la gente que afectada lo siga planteando como hasta ahora se ha planteado. Bien, quería preguntarle por esa propuesta tan solo de pasada que ayer aprobada por unanimidad el Parlamento de Canarias, la empatía con los animales, dentro de la enseñanza, con carácter de obligatoria dentro de la enseñanza para las niñas, los niños y para los jóvenes de nuestra comunidad. Empatía animal. Sí. Bueno, yo creo que cada vez hay más sensibilidad respecto a estas cuestiones. O sea, yo en Facebook es que veo cada atrocidad que se comete de la que a veces pues no somos conscientes. La gente que está más pegada al terreno sobre la protección animal es consciente de estas atrocidades más que otro tipo de personas, ¿no? Simplemente, y a mí me parece que es importante llamar la atención sobre este tipo de fenómenos. Antes estuve oyendo a la chica esta, que es la representante, ¿no?, de alguna asociación de protección animal. Sí, a mí me parece que en Canarias además tenemos un problema. Yo, a veces los chiquillos míos, tengo chiquillos pequeños, se meten en tienditas estas que venden animales, y yo veo allí ventas de todo tipo de bichos y animales, y la gente los compra con una alegría por Navidad también, cuando se planteó, la gente regala casi proyectos de vida, ¿me entiendes? A 10 o 12 años, ¿no? Y me parece que la gente debería ser más consciente de todas esas cosas, porque luego es muy fácil abandonarlo y se producen calamidades. Entonces, yo creo que además es un factor de nuevas sensibilidades de este siglo, ¿no? ¿Sabes? La sensibilidad respecto al tema de los animales, y me parece que es importante que todo lo que se haga por concienciar sobre este tipo de aspectos es positivo en ese sentido. Ayer además fue bastante emotivo, porque la compañera diputada se emocionó, la gente se emocionó, y en fin, hubo bastante empatía en el Parlamento ayer, y unanimidad, ¿no? Jorge. Yo quería, sobre la pregunta de Castañeda, clavar un par de clavos, ¿no? Ayer el Pleno se paró para que pudiera llegar el público al debate un receso, para que diera tiempo a llegar a la gente a la grada, ¿no? Medio minuto. A la tribuna. Minuto. Un pequeño espacio. Porque a mí me da la impresión de que también el Parlamento a veces se plantea como espectáculo, ¿no? Pero, ¿qué es lo que se aprobó ayer? Una PNL. Y pregunta, ¿cuántas PNLs ha aprobado el Parlamento y cuántas se han cumplido y cuántas no? Ya, ¿sabes lo que pasa? Que mira, yo en 3 años que llevo aquí de diputado me he dado cuenta de que el Parlamento es un escenario donde, independientemente que alguna tipo de iniciativa se cumpla o no se cumpla, esto es un escenario para la reflexión política, ¿no?, para llamar la atención sobre determinados aspectos. Yo espero que esto se cumpla. Y esto y otras que se han aprobado, pero me parece que es importante que estos debates adquieran una dimensión institucional, porque afecta a un volumen importante de la población, ¿no?, que tiene esta sensibilidad, y además una realidad que tenemos, y es que todo el mundo no, pero mucha gente tiene mascotas. Sí, don Francisco. Entonces me parece que el Parlamento también tiene que ser, independientemente de que algunas propuestas se cumplan o no se cumplan, o que tarde mucho en hacerse cumplir, ¿no?, a veces años, pero sí es verdad que es necesario
que la sociedad entera reflexione, y la sociedad, en tanto que está pendiente de algunos aspectos que pasan en el Parlamento, de iniciativas que se llaman, de debate, de propuestas alternativas, hombre, tomar conciencia sobre muchos aspectos. Don Francisco, yo creo que la sociedad pendiente del Parlamento, en fin, hay que tener mucho optimismo para poderlo decir, ¿no? Yo creo que bueno, la esperanza nos mantiene. Ya, pero yo creo que son naranjas en el mar, lo que están buscando. Pero en todo caso, yo le pongo el ejemplo del debate sobre la nacionalidad, ¿no? Se aprobaron 200 y pico PNL, ¿no? Propuestas de resolución. Más. Con la unanimidad, quiere decir, de todo el mundo, 200 y pico, tal. Si uno va después, al año siguiente, a ver el grado de cumplimiento de lo que se ha aprobado, te da la risa, ¿no? Es decir, a veces uno da la sensación de que, salvo los proyectos de ley, que sí, porque se transforman en leyes, el resto de actividades parlamentarias donde se hacen son brindis al sol, o sea, que sirve efectivamente para que haya un debate allí que tiene poca llegada a la sociedad. Llega a través de los medios de comunicación, como hoy, que hemos hablado de la enseñanza, de la empatía con los animales en la infancia, pero poco más. Quiero decir, no hay un seguimiento de la actividad legislativa del Parlamento, de las recomendaciones al gobierno. Cuesta bastante hacer ese seguimiento. Tendrías que tener un equipo y un tiempo, ¿no?, determinado. Y también yo creo que tendríamos que tener un criterio diferente sobre el tipo de iniciativas que se plantean, ¿no? Yo veo que a veces algunos diputados corren por, digamos, colmatar el cupo de iniciativas, y a veces iniciativas que tampoco tienen ni un sentido de aplicación práctica inmediata, ni tampoco una necesidad vital. Y a veces, pues, efectivamente pasa lo que tú dices, pero también pasa lo que yo digo, en fin, hay personas que tenemos la ilusión. Yo creo que es bueno tener esa ilusión, porque si no tú me dirás que pintamos aquí, de que lo que proponemos y lo que algunos grupos sociales, colectivos, empresas, sectores afectados por alguna situación nos proponen que llevemos, ¿no? Entonces yo creo que en todo caso lo que tendríamos que hacer es, digamos, establecer algún tipo de mecanismo, reglamento para que efectivamente eso se lleve a cabo, ¿no? Y ahí estamos, nosotros sí, llevamos 3 añitos. Lo que pasa es que... Y de todas maneras, perdón, el sistema el reglamento tampoco lo hemos inventado nosotros, sí, esto lleva... Lo que pasa es que lo que es el sistema de acuerdos parlamentarios ha cambiado sustancialmente a cómo funcionaba en los años de arranque de la democracia. Antes, básicamente, lo que se buscaba era obtener consensos claros, contundentes, en aquellos asuntos que tenían fuerza normativa o carácter ejecutivo. Consenso en torno a la aplicación del presupuesto, consenso en torno a la aprobación de leyes concretas. Hoy eso es prácticamente imposible porque se ha roto la cultura del pacto y se va en una dirección distinta. Entonces lo que se hace en el Parlamento es aprobar acuerdos y consensos en aquellas cosas que no tienen rango normativo ni legal, en aquellas cosas que son, como comentaba Jorge, brindis al sol. Y bueno, pues produce una cierta situación de patetismo, ¿no? A mí a veces me da esa impresión. Bueno, por eso se lo estoy diciendo. Uno es observador de lo que pasa en el Parlamento desde hace 40 años y le garantizo que en el arranque de la actividad legislativa, en el año 82-83, pero no ocurre solamente en Canarias, es algo que vemos también en las Cortes Generales, es algo que vemos en todos lados. Ayer precisamente estaba hablando yo con un compañero diputado, con Juan Márquez, sobre la importancia que tiene el llegar a acuerdos, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, una de las cosas que he aprendido, y lo digo con total sinceridad, es que uno no tiene la razón absoluta, ni cuando tú presentas una iniciativa la presentas totalmente acabada de manera que sea impecable. Es decir, yo creo que en el debate, yo he aprendido bastante, pero incluso de propuestas del Partido Popular en determinados temas, de otros grupos, y a veces hemos llegado a consensos, a acuerdos, ¿no? No solamente para PNL, que no son de obligado cumplimiento, sino en comparecencias, o interpelaciones, que yo últimamente pues he presentado 3 o 4 interpelaciones en este sentido, para que sean de obligado cumplimiento, y se pueden llegar a acuerdos importantes. Hombre, uno de los acuerdos recientes a los que han conseguido llegar ustedes ha sido el acuerdo para conseguir que se renueven los órganos del Parlamento de Canarias, que estaban bloqueados por el enfado entre el Partido Socialista y Coalición Canaria. Ahora, con la incorporación de ustedes y de Nueva Canarias, parece que la cosa se recoloca, ¿no? Vamos a ver, todavía no se ha alcanzado un pacto, pero sí es verdad que el resto de grupos, por las circunstancias que sean, tanto Coalición Canaria en su pelea con el Partido Socialista, en fin, han llegado a la convicción de que es necesario implicar a todos los grupos políticos de la Cámara, no solamente que pinte aquí el Partido Socialista, el Partido Popular o Coalición Canaria, que eso ya es ya muy viejo, ¿me entiendes? Muy anacrónico, sino que nos han dado juego al resto, incluso han admitido por determinadas circunstancias
Estas no las propuestas que nosotros hicimos, por ejemplo, para la persona esta que propusimos para diputada del Común. Bueno, no ha podido ser, pero bueno, estamos en trámite de aceptar una serie. Yo creo que las próximas semanas se desbloquea totalmente este asunto. Y es verdad, lo que tú dices, a mí me parece importante, ya te digo, que yo lo estuve hablando, que es importante llegar a una cultura de pacto en el sentido de qué es lo realmente relevante, ¿no?, para solucionar problemas que tiene la gente, ¿no? Pues eso, yo creo que esperemos que esa mala cultura se revierta, ¿no? O sea, se modifique, ¿no? Porque yo creo, además estoy convencido, te lo insisto, en que muchas veces las cosas no se arreglan porque algunos grupos se encasquillan, ¿no? Se entaliscan ahí en su posición y no permiten que un grupo, aunque tenga una iniciativa muy brillante, apruebe para que no se arraye un millo electoral o lo que sea. Y ahora este año que queda, ¿no?, preelectoral, vamos a ver este tipo de situaciones. Esto es, en fin, no me lo quiero ni imaginar porque tampoco me lo he visto dentro de una institución, pero me parece que es importante recuperar. Somos representantes de muchas sensibilidades diferentes, pero evidentemente la política es la única posibilidad de convivir en sociedad, ¿no? Digamos, el mecanismo y ¿no?, la metodología para poder vivir todos juntos de una manera más o menos, ¿no? Estamos conversando con Francisco Denis, con Paco Denis, diputado de Podemos en el Parlamento Canario. Quería preguntarle, ya que han llegado a acuerdos, porque directamente Victoria Rosell, magistrada y ex diputada de Podemos por la provincia de Las Palmas, ¿estará en el consultivo? No está. Nosotros nos lo hemos propuesto y también... Pero al final van a negociar ustedes, don Francisco, van a negociar el desbloqueo. Pero bueno, vamos a ver, hay un acuerdo que afecta a los grandes. Es decir, claro, porque, perdón, la ensalada estaban haciendo coalición Canel, el PP y el PSOE, ¿no? Ahora, es que aquí hay digamos, dinámicas de negociaciones que a uno se le escapa. Necesariamente. Aquí está en juego la presidencia de la autoridad portuaria, personas, ¿no?, de la media punta de los equipos que nosotros no llegamos a controlar, evidentemente. Eso se mueve en otros ámbitos, ¿no?, que se nos ocultan y se están intentando cambiar estampitas, ¿no? Pero bueno, dentro de ese tipo de cambio lógico, que además, en fin, es preceptivo que se haga así, nosotros vamos a intentar que haya, por lo menos, tanto en el consultivo como el diputado del Común, ¿no?, personas que representan diferentes sensibilidades. Ya. O sea, pero vamos a ver, yo lo que no entiendo, de verdad que yo estuve ayer por fuera de la reunión de la Junta de Portavoces, que estaba reunida para negociar una salida al atasco de los órganos de control, y a la vista de lo que me cuentan, yo no entiendo muy bien qué ha pasado, porque... La pregunta es, ¿se van a proponer otros candidatos aceptados por todo el mundo? Uno. No. ¿Se plantean los mismos, pero los cargos, los adjuntos, van a ser, pues, le van a dar un cargo a Podemos y otro a Nueva Canarias? ¿O tres? ¿O se va a hacer lo mismo y lo que pasa es que ustedes ahora no se van a oponer? ¿Cuál es? La tercera opción no es. Bueno, yo creo que las cabezas de lista, digamos, de los diferentes órganos son las personas que están ahí, ¿no? Me parece que Rafael Llanes, el exalcalde de Huima, es la posibilidad más evidente para que sea diputado del Común, y luego el resto. Lo que pasa es que, por ejemplo, nosotros hemos planteado que es necesario que los órganos sean paritarios, mujeres y hombres, y eso, por ejemplo, se ha aceptado. Para que cuando el órgano es uno, la paridad es un poco difícil, ¿no? Ustedes habían propuesto, pero decía antes, quiero que lo remarque, que Podemos había propuesto candidata a diputado del Común, ¿no? A Natalia, ¿no? Natalia, que es una persona, en fin, que es miembro del Consejo Escolar, en fin, una persona con mucha sensibilidad en muchos aspectos, que eso es importante, es docente, ¿no? Se convertiría en una junta probablemente, ¿no? Entonces, bueno, ella ha renunciado, no tengo que decirlo, ha renunciado porque, en fin, el juego de las dos pasadas elecciones, ahí todo el mundo no aguanta, ¿verdad?, que en dos periodos electorales pues no salgas elegido. Entonces, oye, pues tú buenamente no decides retirarse, ¿me entiendes? Otras personas se mantienen. Entonces, nosotros hemos propuesto esto. Para nosotros es vital, independientemente de quiénes sean, ¿no?, que haya paridad, ¿me entiendes? Hay que ser la ley de paridad. Lo que no puede ser es que sean órganos totalmente masculinos, ¿no? Porque eso ya es que además es que no se usa, ¿me entiendes? Es que no cabe en estos tiempos. Entonces, eso se nos ha aceptado, ¿no? A medida que se nos acepta, pues nosotros consecuentemente entramos a valorar, ¿entiendes? Bueno, hay una posibilidad de aprobar y de desbloquear. Nosotros se nos ha aceptado eso, incluso se nos ha propuesto una persona, o bien para la diputada, para adjunto del diputado del Común, o bien para el Consejo Consultivo, no para encabezar, pero sí para que esté. Entonces nosotros estamos valorando que es importante que en el consultivo haya una persona que participe un poco en la sensibilidad que nosotros pretendemos representar.
no propondremos una persona militante de Podemos, pero sí una persona reconocida. Todavía estamos barajando nombres. Pero quiero decir, si a nosotros se nos abre la posibilidad de que algunos de nuestros planteamientos no tengan cabida, la paridad, y que, en fin, estemos representados, Nueva Canaria también, ¿no? ¿Explico? Es decir, que haya representados de 6 grupos, 5, ¿no? Porque creo que el grupo de La Gomera no tiene cupo suficiente, o está representado ya por Coalición Canaria, que también. Entonces nosotros nos sentamos en la mesa, ¿me entiendes? Y hay una posibilidad de desbloquear el asunto. Es así de claro, y pretendemos ser consecuentes, ¿no? Si es paridad, es independiente de las cuestiones ideológicas, es paridad. Y luego ya nosotros, en fin. Es decir, que la próxima semana probablemente estaría desatascada la cuestión de los órganos. Pues, ¿Y eso va a afectar también a ese otro órgano dependiente del Parlamento de Canarias, que es el Consejo Rector de la Televisión? Se lo digo porque sigue bloqueado desde hace tiempo, ¿no? Lo de la televisión. Eso no lo arregla el médico chino. Es que nos tiene... Sí, yo no sé el médico chino, ese famoso quién fue, pero desde luego... Esto nos tiene a nosotros hablando solo, porque a nosotros, al grupo nuestro de Podemos en el Parlamento de Canarias, concretamente a Juan Márquez y a mí, que llevamos ya 3 años en la Comisión de Radio y Televisión, se nos ha ido viniendo dando la razón en todo lo que hemos dicho. O sea, curiosamente, cuando nosotros decimos que esto tiene que ser un consejo, esto tiene que ser público, informativos públicos, porque así eliminamos la bronca existente entre las empresas y en fin, y sacamos de la guerra y del fango a la televisión, ¿no? A los profesionales que están ahí, para que puedan trabajar bien. Y para hacer una televisión de calidad, al final se nos ha ido dando la razón, ¿vale? Hay una propuesta ahora de modificar la ley en este sentido, a ver si en un año da tiempo a hacerlo. Pero bueno, una ley cortita se llama. Y luego sobre el tema de que nosotros planteamos de que bueno, yo le dije hace tiempo a Santiago Nogrín que él no podía hacer lo que anteriormente hizo Willy García. Willy, el nombre es... Guillermo García. Eso, Guillermo, perdón. No, pero todos lo conocemos por Willy. Bueno, no sí, pero bueno, yo no tengo confianza. Pero bueno, yo le dije, no hagas lo que hizo Guillermo García, ¿me entiendes? Porque entonces vas a terminar igual. Él se empeñó, igual. Coalición Canaria se empeñó además en que él podía firmar los pliegos, ¿entiendes? Sin haber mayoría dentro del Consejo Rector. Ahora resulta que se lleva para atrás. Y si yo no lo firmo, porque no me veo legitimado coño, entonces se nos está dando la razón. Yo digo, hubiéramos terminado antes si nos hubieran hecho caso hace 2 años. Tranquilamente. Probablemente. Hombre, porque es que no puede ser, no puede ser que un ente como el servicio informativo, perdón, no estoy hablando de programitas, ¿me entiendes? Color rosa, color canelo, lo que tú quieras, ¿me entiendes? De deporte. No, estamos hablando de informativos que son fundamentales y no podemos esto dejarlo en manos de determinadas empresas que lógicamente, ¿verdad? ¿No? Te decía que se lo iban a dar a prisa. No. Y legítimamente pugnan por ese contrato jugoso que es, ¿no? De 140 millones. Una pregunta, don Francisco, perdón. Porque además, perdón, sí. Nosotros hace tiempo, yo concretamente, y eso es un millito que a lo mejor la historia alguna vez me lo reconoce, yo le dije a los sindicatos de los trabajadores, ¿no? De Videoreport, que es la mayoría de los trabajadores, cerca de 300 trabajadores de la televisión canaria actualmente. ¿Ustedes por qué no elaborar un informe donde a nosotros se nos diga, mire, es más barato tener informativos públicos y tener a los trabajadores en plantilla de la televisión canaria, no, que tener un contrato a una empresa? Debiera serlo porque no hay beneficio. No hay beneficio. Ese estudio ya lo tenemos. ¿Cuál es el problema que tenemos actualmente? Que es que la televisión, sí, ayer nos lo entregaron. Un estudio, además lo tienen todos los grupos políticos ya, de la viabilidad económica. Entonces, y además un estudio riguroso de bastantes páginas, no me lo he podido leer todo porque me lo dieron ayer. Entonces, ¿cuál es uno de los problemas que tenemos actualmente? Y el pueblo canario tiene que saberlo, porque nosotros estamos aquí para decirle las cosas que a lo mejor no se enteran. Es que resulta que toda la maquinaria, la mayoría de la maquinaria y de los escenarios que tiene la televisión canaria son de una empresa, ¿me entiendes? Entonces... La mayoría no, el 100%. Bueno, casi el 100%. Casi el 100%. No tiene una cámara, claro, no tiene un estudio, claro, no entonces, tiene un micrófono. ¿qué hemos hecho los canarios durante todos estos años de televisión pública? Con todo el dinero público, dárselo a una empresa para que se vaya, ¿viste? Comprando, ¿no? Todos sus enseres, por decirlo de alguna manera. Y ahora resulta que si tú lo haces público, resulta que no tenemos nada, ni un micrófono para grabar. Bueno, algún micrófono habrá, ¿me entiendes? Pero entonces el problema es cómo, ¿verdad? En ese periodo de transición hacemos que la televisión no se vaya negro, que siga funcionando, pero nosotros tener, en fin, cámaras y estas cosas, ¿no? Que hacen falta. Pero yo me parece muy bien lo que acaba de decir usted. Antes de usted y antes de Podemos, ya había gente que venía hablando de que los servicios tenían que ser públicos, porque eso es evidente, no podemos seguir año tras año gastando perras
sin tener una infraestructura propia, ¿no?, en la televisión Claro, pública. que no tenemos. Pero don Francisco Papanes le hizo una pregunta y usted le ha pegado una larga cambiada. Es decir, La de los animales. no, lo de los consejos, vamos a ver, los bancos no existen. Están los bancos en la plaza pública, pero Los pájaros, ¿eh? los bancos, cuando los ponemos a parir, hablamos de los consejos de administración, ¿no? ¿Cuál es el consejo a la Junta General de Accionistas de la Televisión Canaria? El Parlamento. El Parlamento elige al Consejo de Administración. Ustedes eligen a los dirigentes de la tele, ¿no? Y llevan, dando un espectáculo de no ponerse de acuerdo para nombrar ese consejo, porque ese consejo es el que toma las decisiones luego sobre el director general, ¿no? Llevan dando un espectáculo en el Parlamento de años, de meses, que no hay manera de que se pongan de acuerdo. Vamos a ver, los cargos estos, lo que tú estás diciendo, se eligieron en la legislatura pasada, básicamente. Todos. 2 meses antes de Cesaron 2 al... Bueno, sí, pero quiero decir, al que primer caso, telediario. En todo caso, no somos nosotros los responsables de ese consejo asesor, ni de ese presidente de la televisión en Canarias. Bueno, el Parlamento, Se eligió a toda prisa, y todo el mundo lo sabe, para que nosotros no pudiéramos, en fin, optar, porque se tiene una avalancha de la izquierda y va antes de que venga y tengamos que negociar con ellos, digamos, el Consejo Rector, vamos a elegirlo a todos. Eso se hizo así antes de empezar esta legislatura, y luego empezó ya a enfangarse la cosa, las broncas internas, dimitieron 2 o 3 personas, y luego a nosotros, incluso para las propuestas que se hicieron para el Consejo Rector, es que tampoco se nos invitó a hacer ningún tipo de planteamiento. Entonces, oye, si nosotros tenemos 7 diputados y tenemos además unas ganas tremendas, yo tengo unas ganas tremendas de que la televisión sea mejor de la que tenemos, a mí me parece bastante cutre, ¿qué quieres que te diga? Y lo he denunciado bastantes veces en la comisión, yo lo he denunciado, y no solamente, a veces me dice alguien de Coalición Canaria, no, es que aquí no venimos a hablar de contenido de la tele. Digo, ¿por qué no? Yo vengo aquí a hablar de todo lo que tiene relación, porque la gente, en el fondo, lo que se traga es el contenido, y a mí no me gusta este contenido. Entonces, a nosotros no se nos invitó para que hiciéramos una propuesta de otras personas, de otros sistemas. Entonces, si no me invitan, ni yo tengo, ¿verdad?, voz ni voto en el asunto, ¿por qué yo tengo que contribuir a desbloquear una situación que ellos han generado? Que lo hagan ellos. Porque Clavijo es muy listo cuando dice, no, el responsable es el Parlamento. No, perdona, el responsable aquí es Coalición Canaria. El responsable directo aquí es Coalición Canaria. ¿De qué es responsable Coalición Canaria? Bueno, de seguir manteniendo la situación en la que estaba ellos. Pero el grupo del Parlamento de Coalición Canaria... Bueno, me refiero al gobierno, ¿no? Pero el gobierno, ¿qué hace en la tele? Pues si lo quitaron ustedes la tele al gobierno. Por cierto, ¿Cómo? que el Parlamento le retiró las competencias de la televisión al gobierno. El gobierno no nombra al director. A mí me hace gracia lo que dicen en el Parlamento. ¿Quién nombra al director de la televisión? Santiago Levín, ¿quién lo nombró? ¿Dios? El Consejo de Administración del ente público. ¿Y ustedes nombran al Consejo de Administración? A ver si va a En realidad resultar. lo eligió el Parlamento. ¿Lo eligió el Parlamento? Lo eligió el Parlamento en la legislatura anterior. Claro. Bueno, igual que va a hacer... Y se ha mantenido ahí, porque nosotros hemos hecho propuestas. Don Francisco, igual que va a hacer múltiples. el Parlamento ahora de elegir a los miembros de los organismos que se eligen en el Parlamento sin esperar a que entre ciudadanos. Siempre ocurre así. A lo mejor usted se le coge de nuevas, pero siempre ocurre así. Antes de las elecciones se renueva todo, se elige todo y se deja todo listo para el siguiente. El problema no es que vaya a entrar ciudadanos, que esperemos que no entre, sino que Presenta usted. Sino que, por ejemplo, Jerónimo Saavedra se tiene que ir ya, porque quiere irse además el hombre, y que está en todo su derecho. Lo de la tele viene arrastrándose toda esta legislatura, ¿no? Y, hombre, lo del Tribunal Constitutivo sí me preocupa a mí más, porque son los informes y los veredictos que se hacen, y son aspectos importantes. Pero bueno, no sé si yo la verdad es que no había pensado en eso de que iba a entrar Ciudadanos, entonces estamos corriendo, sinceramente. Soy bastante ingenuo, ¿no? De todas maneras, yo creo que no van a entrar Ciudadanos. Yo creo que al final la población no va a permitir que la extrema derecha entre en el Parlamento. Me temo que la población, por las encuestas, no está muy de acuerdo con usted tampoco en esto, ¿eh? Sí. Me da a mí Tampoco que... está muy de acuerdo en que sean la extrema derecha. Sí. Sin embargo, sí están de acuerdo en que ustedes son la extrema izquierda. Ya ve cómo son las cosas, ¿no? Ya tú, esa gangrena tenemos. Francisco Denis, como siempre, un placer. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días. Muchas gracias. Buenos días.